Descubrí lo increíble. Mi hijo se mudó sin aviso y revelé un secreto sorprendente a mi abogado. No podía creerlo. Lucas, mi Lucas, apenas un adolescente de 17 años, había decidido salir de casa como si lo hiciera por un simple capricho. Desde el momento en que me dijo que se iría a vivir con su amigo, sentí que el mundo me daba vueltas. Allí estaba yo, una madre soltera en Guadalajara, atrapada entre el miedo de perderlo y la desesperación por no haberlo comprendido. ¿Qué había salido mal? La preocupación se apoderó de mí. Era un chico inteligente, lleno de sueños. La presión de las expectativas, la escuela, su futuro académico. Siempre pensé que estaba preparándole el camino hacia el éxito, pero ahora lo único que escuchaba eran los ecos de sus dudas. Mientras la angustia me consumía, me sumergí en las cajas olvidadas del desván de mi abuela, buscando respuestas en viejas cartas y fotos. Fue entonces cuando encontré un documento lleno de polvo que revelaba la existencia de una propiedad familiar en la costa. En un instante, el aire se volvió pesado. Mi corazón latía desbocado al entender que este legado había estado escondido, como un secreto mal guardado que podría cambiarlo todo. Me invadió una mezcla de emoción y temor. ¿Podría esta herencia ser la solución a mis problemas económicos y emocionales? La angustia por la ausencia de Lucas se mezcló con la esperanza de un nuevo camino. Decidí hablar con don Ricardo, mi abogado de confianza. Al ingresar a su oficina, me sentí atrapada en un remolino de dudas. Las paredes estaban adornadas con fotos de familias felices, trofeos que simbolizaban logros. Este legado puede ser un símbolo de esperanza, me dijo don Ricardo con una mirada profunda. Recordé lo que Lucas me había dicho antes de marcharse. Necesito encontrarme a mí mismo. En ese momento me di cuenta de que había un dilema moral que no podía ignorar. Debía vender la propiedad para asegurarle un futuro, alejándolo de la presión y el sacrificio que llevaba sobre mis hombros. Las voces del barrio resonaban en mi mente. Esa propiedad tiene historia. Tu hijo necesita establecerse ya. La presión aumentaba, y con el tiempo, cada juicio externo se sentía como un hachazo en mi ya frágil estado emocional. Mientras sopesaba mis opciones, una llamada interrumpió mis pensamientos. Lucas al teléfono. Su voz temblaba, llena de confusión y dolor. En ese instante, todo el vacío que su ausencia había creado se apoderó de mí. Necesitaba encontrar la manera de reconectar con él, demostrarle que su familia no era solo un peso sobre sus hombros, sino un refugio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con lágrimas en los ojos y el aliento entrecortado, cuestioné mis decisiones. ¿Podría enseñarle a Lucas que esa propiedad no era solamente un lugar, sino un pedazo de nuestra historia, de nuestra identidad? La incertidumbre me abrumaba. Me encontraba al borde de perderlo todo. Mientras la conversación con don Ricardo se alejaba de mí, el eco de su voz resonaba en mi mente, prometiendo un camino hacia la raíz de mi legado familiar. Pero ¿sería el camino correcto? El nudo en mi garganta se hizo más fuerte. La posibilidad de perder a mi hijo me desbordaba, y ahora me enfrentaba a una decisión que podría fracturar nuestra relación. ¿Qué camino tomaría? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, mientras el silencio de su ausencia se apoderaba de mí. Me desperté aquella mañana con la sensación de que el tiempo se había detenido. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero en mi interior todo estaba en penumbras. El peso de la decisión que debía tomar me oprimía el pecho. Mientras me preparaba un café, cada sorbo me recordaba lo lejos que estaba de la estabilidad emocional. ¿Qué haría si decidía vender la propiedad familiar? Mi mente se debatía entre el deseo de asegurar un futuro para Lucas y la necesidad de respetar su búsqueda personal.
El eco de su voz, frágil y confundido, resonaba en mis pensamientos. Quería comprenderlo, quería acercarme a él, pero el miedo de perderlo aún me sujetaba con fuerza. Un impulso me llevó a buscar mis viejas cartas, aquellas que había leído en momentos de desesperación. Eran reflexiones de un tiempo más simple, cuando mis sueños se entrelazaban con las de una joven llena de promesas. Poco a poco, la idea de escribirle a Lucas comenzó a tomar forma. Podía intentar explicarle mis sentimientos, compartir mi comprensible vulnerabilidad, pero también debía ser honesta sobre la herencia. Lucas, esta propiedad no es solo un lugar, es la historia de nuestras vidas. Quiero que sepas que cada rincón tiene un significado. El simple ejercicio de escribir me trajo algo de paz, pero también un profundo temor. Escucharía mis palabras, las comprendería. La tarde se deslizó entre mis dedos y decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco, espacio para procesar mi confusión. Al recorrer las calles familiares de Guadalajara, la vida a mi alrededor seguía como siempre, pero para mí todo parecía en pausa. Cada sonrisa, cada conversación entre los vecinos resonaba como un recordatorio de lo que había perdido y de lo que quería reconstruir. La pequeña escultura en la plaza me pareció un símbolo de mi lucha interna. Esa figura, con su dedicación y esfuerzo, reflejaba lo que debía hacer, enfrentar mis miedos de frente. Lucas tiene derecho a encontrar su propio camino, y yo debo aprender a apoyarlo, me dije a mí misma. Pero, ¿qué significa realmente apoyarlo cuando las decisiones son tan difíciles? El frío de la noche comenzó a calar mis huesos, y el ruido quedó atrás, dejando que mi mente divagara. Regresé a casa sintiéndome un poco más clara, pero no menos ansiosa. En lo más profundo de mí, sabía que debía hablar pronto con Lucas. La decisión de la propiedad podría esperar, pero nuestra conexión no. Al llegar a casa, sentí una nueva determinación brotar en mí. No se trataba de vender un bien, sino de explorar las posibilidades que este legado nos ofrecía. Quizás ese terreno podría ser un refugio para ambos. Un lugar donde no solo encontrara el pasado, sino también un futuro compartido. El teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Lucas. ¿Podemos hablar mañana, mamá? Un torrente de emociones me abrumó. ¿Sería posible que después de todo lo que había sucedido, estuviera dispuesto a darme otra oportunidad? Con el corazón acelerado, comprendí que el momento había llegado. Ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Debía enfrentar la conversación y abrir mi alma. Las palabras exactas que usara, sin embargo, seguirían siendo un misterio hasta que se dieran los hechos. Sin saber qué dirección tomaría nuestra conversación, me quedé con una inquietante pregunta en mente. ¿Estaré lista para escuchar lo que realmente tiene que decir? El nudo en mi estómago se intensificó, marcando el inicio de una jornada que podría llevarnos hacia la reconciliación, o hacia un abismo aún más profundo. La incertidumbre se adueñó de mí en ese instante, y me sentí más vulnerable que nunca. El día que había anticipado llegó, y con él, una sensación de mezcla entre ansiedad y determinación. Me desperté antes que el sol, la oscuridad en mi habitación brindando un espacio para la reflexión. Sabía que la conversación con Lucas podía cambiarlo todo, y aún así, cada vez que me imaginaba su rostro, la incertidumbre comenzaba a pisarme los talones. Mientras me preparaba, esta vez el ritual del café se sentía diferente. Cada gota que caía en la jarra resonaba con la posibilidad de un futuro renovado. No solo es sobre la propiedad, repetía mentalmente, es sobre la conexión entre nosotros. La decisión de comunicarme antes de hablar con él me llevó a tomar un nuevo camino. Decidí compartir mis pensamientos con Javier, mi abogado, una figura que había sido un pilar en mi vida profesional y personal. Mientras la luz del día iba iluminando la habitación, me sentí más segura. Había pasado demasiado tiempo lidiando con las sombras de mis decisiones, y era hora de abrirse a los demás. Llamé a Javier. Su voz al otro lado de la línea me resultó bastante reconfortante. Necesito que venga a verme. Es importante, le dije, y programamos un encuentro para esa misma mañana. Al llegar a la oficina de Javier, lo recibí con un fuerte abrazo, algo que hacía tiempo no hacía con nadie. Me había mantenido al margen emocionalmente en los últimos meses,
Pero esa acción sencilla permitió que el aire entre nosotros se llenara de una energía renovada. Nos sentamos y le conté sobre mi lucha interna sobre la propiedad, la decisión de vender y lo que significaba para Lucas. Javier, con su mirada perceptiva, no solo entendía los aspectos legales, sino también el impacto emocional de lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo te sientes respecto a la idea de venderla?, me preguntó con sincera curiosidad. Sus palabras dieron en el clavo. Sentí que había una parte de mí que aún no había procesado del todo. No se trata solo de un inmueble, sino de nuestras memorias, respondí, la voz temblorosa. Temo que vendiéndola estaré separándome de quien fui, de lo que fuimos. Javier asintió. Mostraba comprensión y un enfoque profesional al mismo tiempo. A veces, enfrentamos lo que utilizamos como refugio nos obliga a encontrar nuevas formas de conectar con quienes amamos. Escuchar eso me hizo mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. Comprendí que la venta puede ser un camino hacia la sanación, no solo un cierre de capítulo. Esa conversación con Javier, en su simplicidad, desató una corriente de introspección. Me hizo ver que era el momento de confrontar mis propios miedos y que, sin importar el resultado de la charla con Lucas, me encontraría a mí misma en el proceso. Me sentí más empoderada. Había dado un paso hacia mi crecimiento. Al salir de la oficina, algo interno había cambiado. Ahora comprendía que, aunque el resultado era incierto, tenía una opción: buscar la verdad y compartirla, tanto de la propiedad como de mis propios sentimientos. La idea de hablar con Lucas dejó de ser una carga. En cambio, se transformó en una oportunidad de conexión, una vía de reconciliación. De camino a casa, miré por la ventana del taxi y vi la ciudad pasar. Cada rincón, cada calle me parecía diferente. Había tanto que descubrir y me sentía lista para enfrentar el siguiente paso. Esa transformación interna me dejó lista para abordar la conversación más difícil de mi vida. Al llegar, miré el teléfono. Un nuevo mensaje de Lucas esperaba. Estoy en camino a casa. Podríamos hablar de algo más que solo la propiedad. La incertidumbre volvió, pero esta vez en forma de anticipación. Las palabras de Javier resonaron en mi mente. A veces lo difícil es lo que más vale la pena. La pregunta que volvió a surgir fue: ¿qué otras verdades estaban por revelarse en esta conversación? La conversación con Lucas pesaba en el aire como una tormenta latente, un desafío no solo a mi estabilidad emocional, sino a la manera en que definiría mi futuro. Me senté en el sofá, el lugar donde tantas veces habíamos compartido risas, lágrimas y silencios. Mirar esas paredes despertaba en mí un torrente de recuerdos, pero ahora estaban marcadas por la tensión de lo que estaba por venir. La ansiedad se manifestaba físicamente, las manos húmedas, el corazón acelerado. Sabía que debía canalizar esa energía hacia algo constructivo. Así, decidí hacer una lista de las cosas que quería expresar a Lucas, tanto sobre la venta de la propiedad como sobre cómo me sentía respecto a nuestra relación. Reinscribir mis pensamientos se había convertido en un ejercicio de liberación y claridad. Cada frase que escribía no solo guiaba mis palabras, sino que también revelaba las capas de emociones que aún no había abordado. Al ver mi lista, comprendí que el momento de hablar iba más allá de la propiedad. Era un encuentro para manifestar los sentimientos que había relegado, un acto de valentía que significaba entrar en lo desconocido. La certeza de que no estaba sola en este proceso, la misma certeza que me había dado Javier, me reafirmaba en cada palabra que escribía. El sonido de la llave girando en la cerradura me sorprendió. Lucas entró con su usual desparpajo, pero al verme, paró en seco. Podía percibir en su mirada un rayo de confusión, quizás incluso de preocupación. No era la primera vez que estábamos a punto de tener una conversación difícil, pero esta vez había un elevado sentido de urgencia en el aire. «Hola», dijo con una voz que apenas ocultaba su incertidumbre. «¿Estás lista para hablar?» Las palabras me atraparon en un juego interno entre el temor y la determinación. Asentí lentamente, indicándole con la mirada que sí, estaba lista. Le pedí que se sentara, y mientras lo hacía, me sentí como si estaba en la silla del terapeuta más que en la del anfitrión. La conversación comenzó de manera tensa. Hablamos de la propiedad, de la decisión de vender y de qué significaba para nosotros. Al iniciar este diálogo, sentí que los muros que había levantado se iban desmoronando poco a poco con cada palabra. La vulnerabilidad se volvió mi aliada al compartir mis inseguridades sobre la venta, resaltando cómo esta decisión se sentía como una pérdida de mi propia identidad.
No sé si esto tiene sentido, dije, intentando contener las lágrimas, pero me aterra pensar que al venderla, también me alejo de todos esos recuerdos que compartimos. Lucas me escuchaba con una intensidad que empezó a calmar mis nervios. Su rostro reflejaba una mezcla de empatía y comprensión, y poco a poco comenzó a abrirse también. De repente, la conversación dio un giro inesperado, cuando Lucas reveló un secreto, su plan de mudanza, del que nunca me había hablado. La revelación se convirtió en un giro inesperado, como un rasguño en el juego que tanto habíamos cuidado. Las emociones, ahora más crudas que antes, llenaron el espacio entre nosotros. Esa sensación de traición se mezcló con su razón. Por primera vez, tanto él como yo enfrentábamos verdades ocultas. Sin embargo, no era solo su decisión la que desmantelaba mis cimientos, sino también mi propia incapacidad de ser completamente honesta con mis sentimientos. Me di cuenta al mirarlo que no se trataba solo de cómo afectaba nuestra relación, sino también de cómo estaba afectando mi desarrollo personal. La confrontación con Lucas era la oportunidad que necesitaba para dejar atrás el miedo que me había mantenido cautiva. Entiendo que económicamente tú y yo hemos tomado decisiones diferentes, pero estoy aquí para confrontarlo todo, porque cada uno de nosotros merece esa verdad, dije, sintiendo el peso de mis propias palabras. Nada de esto podría ser fácil, pero era mi momento para aceptar mis frustraciones y buscar un camino a seguir. Con cada revelación, comenzaba a descubrir la nueva versión de mí misma, una que ya no temía hablar y cuyos valores más profundos cobraban vida. La atmósfera seguía cargándose, y a medida que el tiempo pasaba, cada segundo se sentía crucial. Solo el destino podía decidir hacia dónde sería el siguiente paso. Pero en ese instante, mientras ambos enfrentábamos nuestras verdades, sabía que la conversación aún no había terminado. Me quedé pensando, mirando a Lucas con una mezcla de esperanza y tensión. La pregunta resonaba en mi mente. ¿Seríamos capaces de forjar un nuevo camino a partir de nuestras revelaciones, o las heridas del pasado nos aprisionarían aún más? El silencio entre nosotros se volvió palpable, casi tangible. Cada uno en su rincón, sumido en pensamientos que pulsaban con el peso de lo no dicho. La revelación de Lucas, junto con mis propias inseguridades, creaba un cóctel explosivo que amenazaba con desbordarse. Era el momento de tomar el control, de dejar de ser la espectadora de mi vida y convertirme en la protagonista activa. Lucas, comencé, sintiendo como mi voz temblaba, pero decidida. Necesito que me digas por qué realmente decidiste mudarte sin avisarme. ¿Qué hay detrás de esto que no me has contado? Su mirada se tornó evasiva. Podía ver en su rostro que estaba batallando con sus propios demonios, pero era el momento de confrontar las sombras. No podía permitirme el lujo de retroceder, de seguir ignorando mis propias necesidades. No se trata solo de la mudanza, ¿verdad? Hay algo más. Continué, cada palabra saliendo de mi boca con la certeza de que debía quedar al fondo del asunto. Finalmente cedió. Suspiró en un acto de rendición, y aunque su voz temblaba, compartió sus miedos más profundos. La incertidumbre financiera, la presión de las expectativas, y un sentir que las cosas entre nosotros no se estaban alineando como habíamos imaginado. A medida que exponía su alma, sentí que una capa más de mis propias murallas se desmoronaba. Era difícil, pero su honestidad despertó en mí el mismo impulso de ser valiente. Las conversaciones imposibles, las que temía, estaban ocurriendo en ese instante. Yo también tengo miedo, dije, bajando la mirada. Miedo de perder lo que hemos construido y de no saber quién soy sin esta casa, sin nuestra historia. Pero me doy cuenta de que aferrarme a lo que fue solo me está impidiendo crecer. Su expresión cambió, nuevamente mirándome con una mezcla de sorpresa y gratitud. Era un espacio donde la vulnerabilidad podía florecer, donde ambos podíamos reimaginar lo que significaba ser el uno para el otro, pero debía decidir ahora si avanzar en esta nueva dirección. El hecho de abrirme y ser honesta sobre mis miedos fue liberador, pero aún quedaba un gran camino por recorrer. La venta de la propiedad y la mudanza de Lucas eran decisiones que afectarían nuestro futuro, y no quería seguir adelante sin expresar mi visión de lo que realmente deseaba. Espero que podamos redefinir lo que significa estar juntos, planteé con decisión. Si esto se trata de nosotros, quiero que hablemos de lo que necesitamos. Tal vez podamos encontrar un nuevo propósito en esto. Una chispa de esperanza encendió su mirada. Nos encontrábamos en un punto crítico, transformando nuestra tristeza en una conversación sobre redescubrimiento y crecimiento. No sabía cómo se vería nuestro futuro, pero estaba decidida a no permitir que la incertidumbre nos separara. Era el momento de asumir un reto significativo, establecer nuevos acuerdos, hacernos responsables mutuamente
y reconectar con nuestras aspiraciones y sueños compartidos. Mientras hablábamos, el ambiente se tornó más ligero a pesar de la carga emocional. Sentí que por fin estaba tomando las riendas de mi vida personal y profesional. Era un proceso doloroso, pero también emocionante. La verdad es que el cambio, aunque abría viejas heridas, también tenía el potencial de curarlas. Sin embargo, a pesar de nuestra apertura, una pregunta persistía en mi mente. ¿Estaba realmente preparada para dejar ir lo antiguo y abrazar lo desconocido? Esa incertidumbre se posaba sobre mí como una nube amenazante. En ese instante, una idea surgió en mi mente, un impulso audaz que podía cambiarlo todo. Si Lucas estaba dispuesto a redefinir su futuro, yo también debía hacerlo. El desafío no solo consistía en reorganizar nuestra relación, sino también en enfrentar el camino por delante con un nuevo propósito personal. Y entonces, mientras mis pensamientos danzaban entre posibilidades, decidí que era hora de buscar la ayuda de alguien que pudiera orientarme en este nuevo capítulo. No solo había que hablar con Lucas, también debía ser honesta conmigo misma. Sin embargo, la pregunta que me atormentaba era clara: ¿quién sería mi aliado en esta nueva aventura? La mañana siguiente, el sol se asomó tímidamente por la ventana, como un espectador más de mi lucha interna. Cada rayo parecía cuestionar mi decisión de no haberme adentrado antes en el mundo del autoanálisis. Mientras me preparaba para un día lleno de incertidumbres, la posibilidad de buscar ayuda se convertía en un clamor en mi mente. Recorrí mi lista mental de contactos, considerando a cada persona con la que podría compartir mis inquietudes. Recordé a Ana, una antigua colega que siempre había sido una guía y fuente de inspiración, pero me detuve en seco. Ella había sido testigo de mis días de desánimo en el trabajo y de mis debilidades. No estaba lista para abrirme a nadie que conociera mis fracasos. A medida que avanzaba con mis tareas diarias, una voz interior insistía en que necesitaba a alguien con una visión fresca. Y ahí estaba, como un faro en la niebla, la figura de Mario, un abogado con quien había colaborado en un par de situaciones legales en el pasado. Recuerdo cómo había manejado cada situación con una claridad y una firmeza que me dejaban perpleja. Tal vez él pueda ayudarme a formalizar este intento de cambiar, pensé. Llamé a su oficina con un nudo en el estómago. Mientras sostenía el teléfono, una mezcla de ansiedad y determinación burbujeaba en mi interior. ¿Sería capaz de enfrentar mis inseguridades y abrirme a una nueva etapa en mi vida? Al finalizar la llamada, la cita estaba programada para aquella misma tarde, un paso adelante, aunque lleno de duda. A medida que el reloj avanzaba, repasar un pequeño guión en mi mente se volvió un refugio. Quería que mis palabras fluyeran con claridad, que cada duda que llevaba en el pecho se transformara en una pregunta estructurada que pudiera abordar abiertamente con Mario. Hacer esto no solo significaba explorar mi relación con Lucas, sino también comprender cómo mi propio miedo me había mantenido estancada. En la reunión, la seriedad en el rostro de Mario me indicó que estaba listo para escuchar. Su oficina, con libros apilados y documentos meticulosamente organizados, contrastaba con el laberinto emocional en el que me encontraba. Comencé a hablar, describiendo no solo la situación con Lucas, sino también cómo me sentía atrapada entre mi pasado y el futuro incierto que anhelaba construir. Siento que me aferro a cosas que no me definen, y a la vez me atemorizo por lo que podría perder si suelto, le confesé, mis palabras fluyendo a un ritmo frenético. Mario asintió, tomando notas con atención mientras escuchaba cada palabra. En su silencio reflexivo, me di cuenta de que había comenzado a expresar cosas que no había dicho en voz alta antes. Sus preguntas eran incisivas, desnudando la esencia de mis miedos y proporcionándome algún tipo de estratagema para abordar tanto mi vida personal como profesional. Tras una larga conversación sobre mis aspiraciones y el concepto de redescubrimiento, la idea de un cambio radical comenzó a parecerme menos aterradora. No se trataba solo de cerrar ciclos, sino de abrir puertas a nuevas oportunidades. Pero en el fondo, aún pesaba sobre mí una incertidumbre muy profunda. Mientras finalizábamos la reunión, Mario me pidió que reflexionara sobre un punto. ¿Qué es lo que verdaderamente temes perder? Esa pregunta resonó con fuerza en mí, provocando un torbellino de emociones. La respuesta era tan compleja y enredada como un hilo de relaciones enredadas. Mientras salía a su oficina, el aire fresco me recibió como una bienvenida, y una nueva determinación comenzó a crecer en mi interior. Estaba lista para deshacerme del miedo, pero ante todo, debía confrontar una verdad aún más inquietante. ¿Qué pasaría si al final, el mayor cambio que necesitaba no era solo en mi relación con Lucas, sino en mí misma?
Con esta epifanía en mente, comencé a trazar un plan. Al día siguiente estaba decidida a explorar un nuevo camino, uno que podría abrir finalmente las puertas que había mantenido cerradas por tanto tiempo. Luchando con mi miedo, sabía que había llegado el momento de actuar. Sin embargo, un nuevo dilema se presentó ante mí, como un oscuro telón de fondo. Si la transformación personal era mi objetivo, ¿qué decisiones tendría que tomar para que no solo afectara a Lucas, sino también a otras áreas de mi vida? La respuesta no sería fácil, y el camino seguiría lleno de obstáculos. Me esperaba un nuevo desafío, uno que podría cambiar no solo mi rumbo, sino también la percepción que tenía de mí misma. La luz del día entraba con fuerza por la ventana mientras examinaba las minucias de mi plan. La incertidumbre tenía un efecto paralizante. Cada opción parecía arrastrar consigo una carga emocional profunda. No solo enfrentaba el dilema de mi relación con Lucas, sino que la perspectiva de cambiar la dinámica familiar se volvía abrumadora. Había una mezcla de razón y emoción en mi mente que dificultaba tomar decisiones claras. Discernir qué pasos seguir comenzó con un ejercicio de introspección. Sentada en la mesa de la cocina, traté de ordenar mis pensamientos en un papel. ¿Qué quiero realmente? ¿Cómo me veré en 5 años si elijo el camino de la transformación? Me pregunté mientras esbozaba un esquema mental de lo que anhelaba lograr. La verdad era que la idea de permanecer en la zona de confort era tentadora, pero lo que anhelaba profundamente era romper las cadenas de la inseguridad que me habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. Decidí que el próximo movimiento sería ser honesta, no solo conmigo misma, sino con todos a mi alrededor. Esto incluiría inevitablemente una conversación con mi hijo. La idea de hablarle francamente sobre mis sentimientos, mis preocupaciones y mis deseos de cambio parecía monumental. ¿Cómo podría explicarle que el descontento que sentía no era solo por su padre, sino también por la imagen que tenía de mí misma? La tarde llegó, y tras una larga reflexión, decidí entonces que Mario se convertiría en un aliado clave en este proceso. No solo se trataba de abordar mis conflictos internos, sino de poder llevar esas revelaciones a un ambiente familiar. Así que cuando me encontré de nuevo en su oficina, la carga que llevaba en el pecho se había transformado en expectación. La reunión comenzó de un modo más enfocado. Le expuse mis pensamientos sobre hablar con mi hijo, pero también la angustia que me producía la idea de soltar el control que había ejercido hasta ahora. Siento que mi papel como madre podría verse sacudido de forma peligrosa, le dije, intentando enmarcar mi miedo en términos claros y comprensibles. Mario escuchó en silencio, lo que me concedió un espacio necesario para desahogar mis pensamientos. ¿El control que intentas ejercer es realmente sano para ti y para él?, me preguntó de manera astuta. Esa pregunta me hizo temblar. Era cierto, el aferrarme a todo lo que consideraba seguro podía estar limitando el crecimiento de ambos, una revelación incómoda, pero necesaria. Así, decidí trazar un camino hacia una comunicación abierta con mi hijo. Pero ahora, la sombra de lo que podría suceder comenzó a nublar mis pensamientos. A medida que esta idea se desarrollaba, pensaba en la posibilidad de que él se sintiera confundido o incluso traicionado al darse cuenta de que su madre también lidiaba con inseguridades. La percepción que tenía de mí estaba en juego. Después de esa reunión, el deseo de actuar se volvió imperativo. Tenía que organizar mis pensamientos y mis emociones antes de enfrentar a mi hijo. Comencé a imaginar cómo sería esa conversación. Decantar mis sentimientos en palabras no sería tarea fácil. Me encontraba inmersa en un proceso de autodescubrimiento, enfrentando la incómoda verdad de que el cambio, aunque aterrador, era más que necesario. Con este nuevo enfoque, decidí que el primer paso sería crear un ambiente seguro para esa conversación, crear un espacio donde se sintiera libre de dar su opinión, así como yo podría expresar la mía sin juicio. A pesar de los nervios, había algo iluminador en la idea de abrirme completamente a él. Sin embargo, a medida que trazaba este plan, un sentimiento inquietante me invadió. ¿Y si, al abrirme, descubrimos verdades que preferiríamos no haber conocido? Estaba lista para gestionar la realidad de sus inquietudes y temores. Sabía que el próximo encuentro podría no solo cambiar mi vida, sino también la forma en que mi hijo me percibía para siempre. Con cada paso, una pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Realmente estaba lista para afrontar lo que podría salir a la luz? Este proceso apenas comenzaba, y cada decisión se tornaba crucial. Ya no había marcha atrás. El momento de la verdad no solo estaba cerca, sino que estaba a punto de desafiar todo lo que creía saber sobre mí y mi papel como madre. Los días que siguieron estaban marcados por una mezcla de expectación y ansiedad. Cada mañana al despertar sentía una presión casi palpable que pesaba en mi pecho. La conversación con mi hijo se estaba acercando,
y con cada intento de prepararme sentía que el tiempo se escurría entre mis dedos. Esas horas parecían eternas, como si todo el universo conspirara para mantenerme en un estado de espera. Decidí que lo mejor sería hacer una lista de los puntos que quería tocar con mi hijo. No se trataba solo de mis miedos, sino también de mis expectativas. Quería que él entendiera que el cambio no era sinónimo de abandono. Así, con una hoja de papel y un bolígrafo, empecé a trazar no solo frases, sino todo un mapa emocional que me guiaría en ese camino desconocido. A medida que escribía, las palabras comenzaron a fluir. Aunque aún me invadía el temor de su posible reacción, me di cuenta de que tenía que ser clara y verdadera. Esa autenticidad que anhelaba no solo debía dirigirse hacia mi hijo, sino que también tenía que reflejar quién era yo en ese momento. Sin embargo, el objetivo de esa apertura iba más allá de mí. Quería ser un ejemplo de sinceridad y valentía, incluso cuando las verdades que compartiera pudieran parecer vulnerabilidades. Los recuerdos de mi propia infancia, de cómo he valorado la honestidad en la vida de mis seres queridos, comenzaron a aparecer. Era el momento de transformar mis propias inseguridades en una lección para él. Esa noche, antes de dormir, un pensamiento me asaltó. ¿Sabía realmente todo lo que había implicado mi papel como madre hasta ahora? La crianza había sido una amalgama de decisiones, algunas correctas y otras erradas. Pero, incluso en las dificultades, siempre había tenido la intención de hacer lo mejor para mi hijo. En ese instante, decidí que mi autocrítica no debería ser un obstáculo, sino una herramienta para crecer y aprender. La mañana del gran encuentro llegó. El aire se sentía denso, y el silencio en casa me envolvía como una manta pesada. Finalmente tomé la decisión de no esperar más. Era hora de hacer la jugada, de mostrar mis cartas y revelar lo que realmente había detrás de mis inseguridades y temores. Mientras me dirigía a la sala, me encontré con la inquietante posibilidad de que de repente, el escenario por el que tanto había luchado, pudiera cambiar de manera irrevocable. En mi mente, un torrente de preguntas y dudas quería desestabilizar mi resolución. Sin embargo, decidí concentrarme en mi objetivo, crear un espacio seguro donde mi hijo pudiera expresar sus sentimientos sin juicio. Al entrar en la habitación, la expresión de mi hijo captó mi atención. Su mirada reflejaba la misma tensión que yo sentía. Ante su semblante ansioso, supe que no era solo él quien llevaba una carga en su interior, sino que ambos necesitaban ese diálogo. A medida que comenzamos a hablar, las palabras fluyeron con más facilidad de lo que había imaginado. Cada confesión parecía deshacer los nudos en mi estómago. Sin embargo, en el transcurso de nuestra conversación, él mencionó algo inesperado, su intención de mudarse. Las palabras resonaron en mí como un eco distante, desafiando mi capacidad para mantenerme estable. La revelación fue un giro inesperado. No solo era un cambio en su vida, sino que de alguna manera manipulaba la estructura que había tratado de controlar. En ese instante, mi mundo se sintió desacomodado y vulnerable. Las preguntas volvían a asumir protagonismo. ¿Cómo respondería a esto? Estaba preparado para lidiar con la posible separación emocional que eso podría traer. Mientras luchaba por encontrar la manera de asimilar la noticia y seguir adelante con mis propios sentimientos, tomé impulso y me lancé a revelar el secreto que había guardado entre mis miedos. Lo que a continuación salió de mis labios fue algo que nunca había tenido el valor de expresar, un secreto relacionado con el porqué de mis inseguridades. La atmósfera cambió repentinamente. De repente estábamos en alta mar, sin mapa ni brújula, navegando a través de aguas turbulentas. El impacto de ese momento exacto me hizo cuestionar todo lo que creía tener bajo control. Mientras el silencio se instalaba tras mis palabras, la tensión en el aire se volvió casi insoportable. No tenía idea de cómo sucederían las cosas a partir de aquí. Había abierto una puerta que al parecer no se podía cerrar. La realidad se desplomaba sobre mí, y en este nuevo contexto, estaba a punto de descubrir no solo la profundidad de mi relación con mi hijo, sino también de quién era realmente yo en ese proceso de transformación. Esa conversación se convirtió en un umbral, donde las respuestas que ambos por miedo nunca habíamos dado, comenzaban a emerger. ¿Qué haríamos con esas nuevas verdades, que aunque desconcertantes, podrían ser la clave para avanzar? La próxima revelación podía cambiarlo todo, y sentía que estaba en la antesala de un descubrimiento que transformaría no solo nuestra relación, sino también mi visión de mí misma para siempre. La tensión del momento se extendió, como una cuerda tensa a punto de romperse.
La revelación de la mudanza de mi hijo resonaba en mis pensamientos, provocando un eco doloroso que amenazaba con aplastarme. Sin embargo, en medio de esa tormenta interna, comprendí que no había lugar para la reticencia. Si deseaba cimentar una relación auténtica con él, debía enfrentar mis propios miedos. Creo que aunque tome esta decisión, siempre estaré a tu lado, le dije a mi hijo, intentando anclar mis palabras en un puerto seguro. A medida que su expresión se suavizaba, sentí que algo cambió entre nosotros. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación y la comprensión mutua no sería fácil. Tenía que ser un proceso constante de adaptación y apertura. Después de nuestra conversación, cada paso que daba en la cotidianidad se sentía más pesado, pero también iluminado por un nuevo sentido de propósito. Comencé a ver mis viejas inseguridades con nuevos ojos. No eran obstáculos, sino terrenos fértiles para cultivar un crecimiento personal. Decidí que era momento de explorar esas partes ocultas de mí misma, aquellas que había reprimido en la rutina diaria y que de alguna manera condicionaban mis decisiones. Revisé mi entorno laboral y me enfrenté al hecho de que había evitado tomar ciertos riesgos profesionales. La conversación con mi hijo había abierto una puerta no solo hacia él, sino también hacia mis propios sueños y anhelos. ¿Por qué había dejado que el miedo a lo incierto dictara mis pasos? Cada vez que encendía mi computadora, sentía que se abría un mundo lleno de posibilidades, pero la programación del pasado a menudo interfería, fraguando la hesitación. Comencé a tener pequeñas pero significativas confrontaciones internas. Una mañana decidí enviar un correo a un antiguo colega, proponiéndoles la idea de colaborar en un proyecto que había estado en mi mente durante años. El pitido de envío fue un alivio, como si al soltar aquellas palabras liberara también una parte de mí que había estado encerrada. Me sentía empoderada, y el miedo no desapareció, pero se transformó en combustible. Esa nueva perspectiva me llevó a inscribirme en un taller de escritura creativa. Durante las sesiones me atormentaba la voz interna que cuestionaba mi capacidad, pero cada palabra que plasmaba en papel parecía alimentarme de valentía. Esos momentos de introspección me condujeron a revisitar viejos relatos, y no solo me permitieron liberar mi creatividad, sino que también comenzaron a entrelazarse con la historia que compartía con mi hijo. Las noches se convirtieron en un refugio. Cada tema y cada relato se filtraban en mí como espejos de reflexión y crecimiento. Mientras mis habilidades se expandían, comenzó a surgir un deseo sincero de compartir no solo mis miedos, sino también las lecciones de vida que había acumulado. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando, tras una sesión particularmente emocional, decidí que también debía abrirme a mi abogado. Durante nuestra próxima reunión, empecé a hablar de cómo la mudanza de mi hijo había afectado mi perspectiva. Compartir mis inseguridades y, lo más impactante, mi realización sobre las metas que había dejado escapar, se sentía como una catarsis. «Necesito que me apoyes en esto», le confesé, sintiendo que era el momento de despojarme del miedo y permitir que otros vieran mi vulnerabilidad. Mi abogado escuchó atentamente, pero sus ojos también reflejaban una inquietud. «Suena como si estuvieras en la cúspide de un cambio significativo en tu vida», dijo. Su comentario resonó en mi interior, despertando una pregunta inquietante. ¿Estaba lista para aceptar este cambio radical y seguir adelante, no solo en términos de mi relación con mi hijo, sino también en mi propia vida profesional? La pregunta quedó suspendida en el aire. Mientras saboreaba sus palabras, comprendí que había abierto una puerta, y lo que había detrás podría ser tan aterrador como liberador. La clave para atravesar ese umbral estaba en aceptar el temor, abrazar la incertidumbre y prepararme para lo que vendría. Mientras reflexionaba sobre el futuro, el sonido de una notificación en mi teléfono me sacó de mi ensueño. Era un mensaje de mi hijo, inesperado y cargado de emoción. «Mamá, he tomado una decisión importante sobre la mudanza. Quiero hablar contigo. ¿Puedes reunirte esta tarde?» El corazón me latía con fuerza. ¿Qué significaba esta revelación? ¿Qué nueva verdad llegaría a mi vida, cambiando nuevamente la trama de nuestra historia? No sabía si me sentía preparada, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesta a enfrentarlo. La tarde llegó con una mezcla de ansias y esperanzas. Al recibir el mensaje de Lucas, todas mis emociones se agolparon en mi pecho.
Necesitaba encontrar la manera de escuchar lo que quería compartir mientras recogía mis propios sentimientos y experiencias. Este encuentro podría ser el momento que definiera no solo nuestra relación, sino también mi propio camino hacia la madurez emocional. Al prepararme, el eco de mis reflexiones de los últimos días me impulsó. Aquella búsqueda de la autenticidad personal no podía detenerse aquí. La conversación con Lucas iba más allá del tema de la mudanza. Era una oportunidad para reafirmar la conexión familiar que tanto valoraba. No deseaba que el miedo a perderlo definiera la forma en la que nos comunicábamos. Quería crear un espacio donde ambos nos sintiéramos libres para compartir nuestras vulnerabilidades. Cuando Lucas entró, hubo una tensión palpable en el aire, pero esta vez, en lugar de sentirme abrumada, decidí enfrentarla con una actitud abierta y acogedora. Lo invité a sentarse y respiré hondo, permitiendo que la calma envolviera el ambiente. «Lucas, estoy aquí para escucharte», le dije, mi voz suave pero firme. Quería que supiera que lo que estaba por venir tenía un peso y una importancia que merecía atención. Su mirada reflejaba la misma inquietud que había sentido antes de nuestra conversación, pero también había un destello de determinación. «Mamá, he estado pensando mucho en la mudanza. No fue fácil decidirlo, pero creo que necesito explorar lo que significa ser yo», comenzó. La sinceridad en sus palabras resonó profundamente en mí, y me di cuenta de que, aunque dolía, este nuevo camino podía ser, de hecho, liberador para ambos. Mientras compartía sus pensamientos, recordé las palabras de Mario sobre el control. La mudanza no era solo un acto de separación, era un paso hacia la creación de su propia identidad. «Te entiendo, Lucas. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti por tomar esa decisión», respondí, sintiendo que el amor que llevábamos dentro estaba encontrando su camino hacia la superficie. Con cada revelación, comencé a sentir una ligereza que había estado ausente en nuestra relación. Mis miedos empezaron a desvanecerse a medida que tomamos el paso hacia la honestidad. «Quiero que sepas que la casa, la propiedad, es parte de nuestra historia, pero no debe definirnos ni a ti ni a mí. Este espacio puede ser más de lo que fue, puede convertirse en un lugar de amor y nueva identidad», le dije, sosteniendo su mirada. El diálogo fluyó con naturalidad, y por primera vez en mucho tiempo nuestras voces se entrelazaban sin la carga de pretensiones. Hablar sobre mis propias inseguridades y la posibilidad de un cambio me ayudó a conectar con él de una manera auténtica. La vida nos está pidiendo que evolucionemos, y eso es lo que debemos hacer. Estaré aquí para apoyarte, sin importar dónde decidas ir, afirmé, sintiendo cómo una nueva fuerza cobraba vida dentro de mí. La conversación se tornó un terreno fértil para el crecimiento. Compartimos risas, dudas y promesas. Hablamos de lo que significaría mantenernos vinculados, aún en la distancia, y cómo podríamos apoyarnos en nuestros propios procesos de autodescubrimiento. Era evidente que ambos teníamos mucho que aprender el uno del otro. Mientras intercambiábamos ideas sobre el futuro, su mirada se iluminó, como si el peso que lo había llevado a esa decisión se disipara, dando paso a una nueva esperanza. Al final de la conversación me sentí más conectada a Lucas que nunca. Habíamos llegado a un punto donde nuestras vulnerabilidades no nos separaban, sino que nos acercaban. «Lucas, se trata de construir juntos lo que deseamos ser. Tu búsqueda personal es tan importante como lo es para mí la mía. No estoy sola en esto, y tú tampoco. Siempre estaré aquí para apoyarte en cada paso», concluí, y él asintió, un brillo de comprensión en sus ojos. Cuando se despidió, sabía que no solo había recuperado algo que temía perder, sino que también había dado un paso significativo hacia la realización personal. La carga de mi pasado comenzó a desvanecerse. Por primera vez, entendí que la verdadera fortaleza reside no en el control, sino en el amor y la vulnerabilidad que se comparten. El tiempo y la distancia seguirían siendo retos, pero mi confianza y la de Lucas estaban cimentadas en el entendimiento y el respeto mutuo. Lo que habíamos compartido esa tarde no solo había redefinido nuestra relación, sino que también había encendido una llama de esperanza en mí. Mi transformación ya no era solo una pregunta que debía responder, sino un viaje hacia la autoaceptación y el coraje. Con el corazón ligero y la mente clara, estaba preparada para enfrentar lo que viniera, y sentía la emoción de nuevas oportunidades llamando a mi puerta.
Lucas y yo habíamos comenzado a construir un puente hacia un futuro lleno de posibilidades, y en ese momento comprendí que la verdadera victoria no era la propiedad, sino la conexión inquebrantable que habíamos forjado. Es en la vulnerabilidad que se encuentra el verdadero poder. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que pueden inspirarte a ti también. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. No olvides comentar tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.